Santa Claus y los Reyes tienen poderes sobrenaturales. Y ahora resulta que tú también, porque puedes convertir a cada regalo que entregues al instante en justo lo que la persona quería. Dales la libertad de escoger sus propios regalos. Con Vanilla Gift Card. Es lo único que pondrás en tu lista. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todas las Navidades. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos hoy a 30 de diciembre del 2024, 24 horas, un poquito menos, para que se vaya el año. Gracias por estar. Recuerden que estamos siempre en nuestras plataformas pidiendo, solicitando los donativos merecidos para el periodismo independiente. Gracias por eso a todos los que lo hacen. Veo que por ahí ya hay quien ha estado activado. Siempre también les pedimos que compartan nuestros contenidos a través de todas las redes. Nuestros contenidos importantes. ¿Por qué? Porque son los que nos mantienen también fluyendo en la información y en el análisis y el contenido de Bonita Radio. Hoy vamos a tener un programa en que definitivamente vamos a tener que ir a la historia. Murió el presidente Jimmy Carter a los 100 años. Un poco repasando las imágenes y repasando la historia de Jimmy Carter, nos damos cuenta de cuáles fueron los altos y bajos que tuvo esa administración, una sola administración del Partido Demócrata, y quién fue la persona de Jimmy Carter y cómo se convirtió más tarde en diplomático. Definitivamente, viniendo a Puerto Rico, tenemos que hablar de lo que está pasando con la juramentación, lo que hemos llamado la atención, que aparentemente va a ser la tónica de este gobierno. Una presentación ayer de un equipo de trabajo que definitivamente lo que planteó fue la alegada vistosidad de ese acto protocolar, quiénes fueron los personajes. Interesante, una conferencia de prensa en que no estuvo la gobernadora electa, solamente su equipo de trabajo, protagonizado sobre todo y llamando mucho la atención quién fue uno de los miembros del Telegram chat traído por la propia administración electa. Así que en ese sentido vamos a estar hablando de lo que pasó y cómo se dieron los diferentes discursos. Interesante que podamos hacer también un análisis cruzado, como nos gusta hacer, sobre lo que representa un presidente como Jimmy Carter para la historia de Estados Unidos versus los imaginarios de las nuevas presidencias en Estados Unidos, pero sobre todo también las nuevas gobernanzas a través de todo el hemisferio americano y cómo se constituyen aquí los discursos de los legados de los diferentes gobernadores que ha tenido Puerto Rico y lo que aparenta ser el hincapié de la nueva administración gubernamental. También definitivamente tenemos que hablar de lo que nos parece es el silencio más ensordecedor de la Comisión Estatal de Elecciones con relación a la elección como Senado al Senado por acumulación de Eliezer Molina. Los diferentes silencios, pero sobre todo la insistencia del Partido Nuevo Progresista y lo que sabemos de lo que ya se ha movido Eliezer Molina
para tratar de establecer no solamente de que ganó, de que tiene un proyecto y un trabajo que hacer al próximo 2 de enero. Son informaciones que tenemos de diferentes fuentes, sobre todo de fuentes de la legislatura, que están todavía por allí recibiendo información, y miembros del Partido Nuevo Progresista que tienen de alguna manera interés en que se siga debatiendo lo que está ocurriendo y que va a ocurrir el próximo 2 de enero y que todavía se espera que hoy Jessica Padilla, la presidenta alterna del partido, fíjense lo que es el lapsus, de la Comisión Estatal de Elecciones, tenga que decir o no con relación a esa certificación. De hecho, fue ella misma la que en diferentes intervenciones con medios tradicionales dijo que hoy esperaba emitir la certificación de unos y otros, pero sobre todo decidir sobre lo que está planteado del Partido Nuevo Progresista en términos de que solamente se acepten 2 variaciones del nombre de Eliezer Molina. Vamos a ir a eso en profundidad, pero antes voy a ustedes. Brenda Gómez llegó primero por ahí. Gracias, Brenda, por estar. Por ahí está también Maite Vélez, está Germi Alvarado, Domingo Delgado, Irving. Gracias a quien donó, Nil Cabanesa. Gracias por eso. Recuerden que lo pueden hacer en el chat todo el tiempo. Israel Torres, Marisol Sanabria, María Isabel Santiago, Norberto Cancel, Luz Martí, Miguel Alcántara, Madeline Rivera Ramos. Madeline, tú estabas perdida. Qué bueno que llegaste. Laura Aguirre, Rigoberto González, Rita Guzmán, Javier Pérez, Miguel Rodríguez, Kiara Samalot, Judith Dash, Ivonne Yalitza, Omar Rodríguez, Jorge Lebrón, Carlos Figueroa, Vivian López, Don Chelo, siempre por ahí, Carmen Dávila, también, feliz y bendecido 2025, mañana se despide el año, increíble. Tito Mout, Iber Grajales, Garden Baratá, Idicita Delgado, Ariel Cartagena. Vamos a hablar mucho de Bayamón porque yo quiero que sepan que yo insisto en que mis fuentes son buenas y que quien va a ser el secretario de Estado es el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo. Luz Díaz, Miguel Rodríguez, Aices Camilo, José Miguel Morales, Carlos Santiago, María Colón Sánchez, Nanisma Guerra, Ivonne Yelitza, a rayo, por ahí está todo el mundo. Gracias a los que han donado, sobre todo a los que se han mantenido en constante comunicación conmigo. Gracias también a todos aquellos que siempre nos dan informaciones que podemos corroborar y que podemos seguir trabajando. Recuerden, el 8 de febrero, yo les dije que era la primera semana de febrero, el 8 de febrero, sábado, vamos a reunirnos todos y nos vamos a encontrar. ¿En dónde? En el Paseo Tablado de Guaynabo. Sí, hay que apoyar a los pequeños comerciantes, medianos comerciantes que están haciendo su trabajo, y allí hay un grupo de comerciantes, sobre todo donde nos vamos a reunir, vamos a desplegarnos por todo el área, pero en el 515 es quien nos ha dado la oportunidad de que podamos llegar allí y podamos tener nuestra conversación, si es que vamos a tener conversación, porque yo lo que pretendo es que nos conozcamos y la pasemos bien. Así es que a las 2 de la tarde todo el mundo en el Paseo Tablado, separen la fecha, se lo estoy diciendo con tiempo, 1 mes y 1 semana de anticipación y 2 semanas de anticipación. Bueno, vamos a las informaciones. No puedo dejar de decir lo que me pareció increíble, y es este accidente, el más grave del 2024, el más grave de Corea del Sur, un accidente que aparentemente se provoca cuando hay una falla en el tren de este avión de una aerolínea de bajo costo de Corea del Sur. Ocurrió en precisamente Jeju Air, estalló en llamas. Esto es una imagen del periódico El País que me pareció impresionante. Y siempre llama la atención como en esta época pueden haber, lo que se sabe son las desgracias de diferentes en la historia de accidentes aéreos. Y creo que hay que mencionarlo porque también es importante destacar cómo se mueve internacionalmente la información, y Puerto Rico peca, para mí, los medios tradicionales de toda la vida. Cuando estuve en ellos era una crítica igualmente que tenía, que parecería como que estamos aislados del mundo,
y no traemos las informaciones que nos parecen importantes destacar de lo que pasa. Y esto a nivel de Corea del Sur ocurrió ya hace 2 días. Nosotros lo destacamos en nuestras redes y me parece que era importante establecer no solamente de qué manera ocurre el accidente, también aparentemente hay la aeronave chocó con un pájaro, con un ave, vamos a decir, y ahí es que empieza a tener una falla, hay un mayday de parte del piloto y ocurre el grave accidente. Solamente 2 tripulantes, mujeres, hasta el momento son las sobrevivientes y no solamente se constituye en el peor del 2024, en el peor de Corea del Sur, murieron aproximadamente 179 personas. Y aparentemente ya ayer hubo otro, pero solamente murieron 2 personas, también en el área, específicamente creo que este fue en el área de Asia, y fue un avión de una cadena de noticias, de una agencia de noticias árabe. Así es que eso está por ahí en el ambiente. Lo que sí también es importante destacar en este día es la muerte de Jimmy Carter. Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos más longevo en salir de este mundo. Jimmy Carter fue esa figura interesante para la política estadounidense. Quizás es el presidente demócrata que más crisis internacionales de política exterior tuvo durante su mandato. Es un presidente que más tarde, después de salir de la presidencia estadounidense, se convirtió en lo que yo podría llamar una figura diplomática, y que el mundo internacional lo ha llamado como una figura diplomática, porque fue ese que no solamente presidentes demócratas como Bill Clinton, sino que presidentes republicanos como el propio Ronald Reagan, quien lo sustituyó con una política exterior y una política doméstica totalmente contraria a las políticas del demócrata Jimmy Carter, lo consultaban y trabajó para atender diferentes crisis, Corea del Norte, entre otras, en el mundo entero. Quizás una de las personas que mejor retrató lo que me parece es la importancia de Jimmy Carter es precisamente el expresidente Barack Obama. Barack Obama habló de Jimmy Carter posicionándolo como ese líder que participó y que dirigió los esfuerzos en 13 días en el Camp David para que hubiera un acuerdo entre Israel y Palestina. También para que se dieran diferentes acuerdos, sobre todo en momentos en que Estados Unidos venía de tener la crisis más grande de derechos civiles, como sabemos que ocurrió en los 60, la lucha de los derechos civiles, y fue un presidente de mucha diversidad. Lo más interesante de la vida de Jimmy Carter es que fue un devoto, por decirlo de alguna manera, de la iglesia Maranat en Georgia, de donde era oriundo. Maranatha Baptist Church en Plains, Georgia. Eso lo catapultó como esta persona que podía negociar. Aparentemente era su modo de ver la vida, era la manera en que se acercó a ser un político de hecho que podía tender puentes. Siempre participaba, según Barack Obama, de esos cultos en su iglesia. Fue el presidente que nombró a Ruth Bader Ginsburg
a la Corte Federal, y de ahí los ascensos que tuvo la jurista progresista que llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Fue ese presidente que, como dije, abrazó la diversidad, pero también, y en estos días con mucha más relevancia, fue el que logró el acuerdo con el presidente panameño entonces sobre el canal de Panamá. Tuvo una relación de toda su vida con Rosalynn Carter, quien también fue parte de su proyecto diplomático, participando con él en tantas actividades, incluidas con el Papa, todo lo que había que hacer alrededor de dos fuentes importantes de trabajo que fueron Habitat for Humanity, que es esta organización que desarrolla viviendas, y de hecho han desarrollado viviendas en Puerto Rico para comunidades pobres, comunidades marginadas, y definitivamente el Centro Carter, que fue su más importante legado de su vida diplomática, que tiene que ver con todo lo que hicieron alrededor de las elecciones, lo que entendía era el principio democrático más importante de cualquier país, y lo llevó a muchos lugares, Latinoamérica, Asia, el continente africano, etc. Y sobre todo, nos parece importante los legados que dejó, el legado que dejó alrededor de ese principio de la democracia, desde esa organización como observadores. Con relación a Puerto Rico, me parece que es importantísimo destacar que fue Jimmy Carter quien conmutó la sentencia de los presos políticos nacionalistas puertorriqueños, incluida Lolita Lebrón, ahí en esta imagen, en un primer grito de Lares después de salir de la prisión en 1979. Eso, muchos, y hay teorías que en efecto se establecen con que Jimmy Carter lo hizo por un intercambio de espías hacia el sistema cubano. ¿Cierto o no? Honestamente, yo no tengo la información, no tengo la evidencia, pero esas son teorías y son planteamientos que se han traído. En ese sentido, me parece que es importante destacar de qué manera se va Jimmy Carter, sale Jimmy Carter con toda esa historia que hemos narrado, historia en parte en imágenes, que nos dejan imágenes bastante claras de la persona que fue y cómo se relacionó en una breve estadía en la Casa Blanca, pero sobre todo más tarde como diplomático. A lo que vemos hoy es la posibilidad de que Estados Unidos tenga a un presidente totalmente lo contrario. Un presidente definitivamente hostil para incluso los que componen esa nación, como son los inmigrantes y las personas que han hecho de ese país su patria, independientemente de que en una primera, segunda generaciones hayan nacido fuera del país. Y me refiero obviamente a cómo Donald Trump está manejando lo que va a ser una nueva administración para Estados Unidos, y cómo se están alejando los líderes que tuvieron posiciones totalmente distintas, independientemente de que las políticas del Partido Demócrata que presidió Jimmy Carter también son intervencionistas en países soberanos, eso nadie lo niega, pero las posturas de unos y otros definitivamente son diametralmente opuestas. Y yo creo que esas son las cosas que vamos a seguir viendo o que estamos viendo en los próximos 4 años, con un liderato de ese país que dicta mucho, se distancia totalmente de lo que fue Jimmy Carter. Dicho eso, tenemos que venir definitivamente a Puerto Rico, y yo quisiera
antes de pasar al otro tema, decir algo también que me parece importante y que lo vamos a trabajar durante este nuevo año y que deja un reflejo, o por lo menos se refleja en las primeras manifestaciones de quienes están siendo los más cercanos colaboradores de la gobernadora electa, y ella misma, cuando en intervenciones puntuales, en intervenciones controladas, ha dicho algo sobre lo que va a ser su gobierno. Primero vamos a hablar de la juramentación, ya hemos adelantado algo, pero vamos a hablar de las imágenes que dejaron caer ayer en esa conferencia de prensa. Y eso es importante con relación al periodismo. Fíjense que estamos hablando del legado de un expresidente. Y en este momento estamos hablando de lo que puede dejar, en el caso de Puerto Rico, una pasada administración, una nueva administración, pero lo que está haciendo el trabajo informativo y periodístico que nosotros también tenemos que hacer para que esos productos gubernamentales, esos desarrollos de políticas públicas, se vean o no se vean. Y a mí me parece que hay un gran trabajo que hacer. Y en ese sentido, reivindico el trabajo que hemos hecho los periodistas independientes, el trabajo que han hecho algunos compañeros que hasta donde han podido, lo han podido reproducir a partir de estos últimos años en medios tradicionales, pero sobre todo la invitación es a que las audiencias cultiven y mantengan la posibilidad de que nosotros sigamos siendo periodismo independiente para contribuir precisamente a ese desarrollo de conocimiento, de información, que en Puerto Rico en este momento está en precario por muchas razones. Sobre todo cuando una ve de qué manera se están construyendo los discursos públicos para que la gobernadora sea pública en sus manifestaciones o no lo sea, que se esconda el trabajo, que no se publique como debería publicarse el trabajo que se supone que venga a hacer una nueva administración, que estén disponibles los dispositivos públicos. Ya tuvimos 4 años de la administración Pierluisi, que no pasó nada abierto, público, todo lo contrario, fue secreto. Y me parece que eso es importante para establecerlo a un día de que termine el año. Vamos a empezar el año sin que haya capacidad de parte del gobierno electo de decir quiénes van a ser sus jefes de agencia. Pero ayer se atrevieron a establecer que todos van a ser juramentados el día 2 de enero. Y estas son palabras de quien dirigió esa conferencia de prensa ayer y quien fuera el director de campaña de Jennifer González, o bueno, ya no sé ni cómo ubicarlo porque ayer me parecía una conferencia de prensa de campaña, lo que pude ver reproducido en las redes sociales del gobierno, no sé si decir gobierno electo, porque parecía un mitin de campaña. Y eso se reproduce desde el primer día que ganó. La gobernadora escoge con quién habla, igual que lo hizo Pedro Pierluisi, pero me parece que todavía van a ser más difíciles los accesos, porque lo que está demostrando es incluso que los nombramientos, amén de que tenga problemas, de que no tenga capacidad en ese banco de talento, me parece que es a propósito no sacar a relucir quiénes podrían ser, y que la sorpresa en medio de la juramentación sea lo más importante para mí, que además de que jura una nueva gobernación, hay un gabinete constituido para darle servicio al país. Y yo creo que todo eso tiene que ver con la manera en que se ejercitan los poderes públicos, con a lo que viene un gobierno, y la información pública tiene que seguir siendo pública. Y me parece que nos vamos a enfrentar a más secretividad y a más incapacidad de mover la información como debe moverse para que un país tenga derecho a saber como lo tiene, se supone que en una democracia. Dicho eso,
Vamos primero a ese tema de esta conferencia de prensa que, como les dije, me llamó poderosamente la atención, que parecía más bien un esfuerzo de campaña con elementos como ya ustedes conocen, elementos Carlos Bermúdez, ex miembro del Telegram Chat, a quien el país sacó al gobernante que tenía en ese momento, Ricardo Rosselló Nevares, la hermana de Luis Fortuño y su nieto, María Fortuño y Roberto Lefranc Fortuño, un comité que, como sabemos, fue un comité dirigido para buscar dinero privado y mantener o financiar, mejor dicho, esa operación de juramentación. La galerista Silvia Villafañe, que como sabemos ha sido una contratista del Partido Nuevo Progresista, siempre que el Partido Nuevo Progresista está en el poder, es una contratista, además de mucho dinero, representó, creo que fueron 10 o 12 mil dólares mensuales para el gasto o los contratos del expresidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez. Y en esa discusión, en esa presentación, también me llamó la atención que el que dirigió la conferencia de prensa, que fue Francisco Domenech, dijera que el elemento más importante, y voy a citarlo porque me pareció bien interesante esa expresión, y no podía faltar el coordinador del evento, Carlos Bermúdez. Ellos alegan que es un nuevo aire, una nueva visión, esa juramentación con más visibilidad de los actos protocolares. Pero igualmente en esa alocución de Domenech llama la atención de 15 meses de campaña, interesante, 15 meses de campaña de Jennifer González y 8 años de comisionada residente. Yo creo que en esa línea Francisco Domenech trató de establecer que Jennifer González es esa gobernadora electa que estuvo 8 años con el pueblo y va a trabajar para el pueblo, y que los imaginarios de esa juramentación precisamente van a ser porque ella es del pueblo. El problema es que asemejarse al pueblo porque baile reggaetón, y esta imagen me parece importante porque fíjense que es una imagen que sale de las redes del Partido Nuevo Progresista, y a esto fue lo que se dedicó Jennifer González en la convención del Partido Nuevo Progresista. No fue a decirle a los estadistas, a las personas que fueron a esa actividad, que ella iba a hacer esto o aquello con relación al país. No, fue definitivamente en lo que se convirtió su campaña y en lo que ha sido su campaña desde que empezó a hacer campañas, y las personas alrededor la convencieron de lo que hay que hacer, de que lo que hay que hacer es un cuento que el país se lo viva, como leen un cuento, pero que ya como dejaron de leer, ahora lo viven a través de los diferentes medios, uno de ellos los medios tradicionales. Y en ese encuentro y en esa búsqueda de información y de construcción de su nuevo gobierno, Jennifer González hace lo propio en esa conferencia de prensa a través de las personas que están dirigiendo el esfuerzo de la juramentación. Y en ese sentido es que lo más importante para Francisco Domenech es el coordinador del evento. Y en ese sentido, y perdonen la repetición, me parece importante
destacar que esas fueron las palabras de Francisco Domenech. No es que va a haber una juramentación para, lo más importante sea que ya nombró su gabinete y lo va a juramentar ese día. No. Lo dice como último porque al día de hoy Jennifer González no ha nominado a nadie. Y ese día de la juramentación a las 8:30 de la mañana, juran los representantes y a las 9 los senadores. La gobernadora electa dice que va a llegar, dice Francisco Domenech, que va a llegar a las 10 de la mañana. Y entonces empiezan los actos protocolares que, como siempre, jura con la jueza presidenta, en este caso Maite Oronoz, y de ahí sigue pasando a una actividad de pueblo que ella va a caminar con el pueblo. A caminar con el pueblo. Y yo estoy loca por ver las imágenes del Capitolio a la fortaleza. No, caminan. Ellos alegan que todo el que quiera llegar. Ustedes pueden estar seguros que si Eliezer Molina quiere acompañar a Jennifer González a la fortaleza, no lo van a dejar. Entonces, en ese sentido, no, son los escogidos. Los que ellos ya han escogido para ser los que participen de esa caminata de allí a la fortaleza. ¿Qué va a pasar después? Entonces que empieza el baile de la botella y la baraja en la Plaza del Tótem. Pero me parece súper importante que ya veamos y podamos delinear cuáles van a ser esas imágenes que va a traer esta nueva administración. Es una imagen donde van a estar presentes los presuntos implicados. Y sobre todo, esta foto a mí me dio toda la idea de quiénes van a ser los más importantes. Los herederos de Luis Fortuño, no olvidemos que por ahí está su hijo, que ya es un legislador en Bayamón, y ya lo están trayendo. Sobre todo Miguel Romero, el alcalde de San Juan, lo está trayendo como esa nueva sangre política, partidista en el municipio de Bayamón. Obviamente, los herederos del Telegram Chat, ahí están, definitivamente va a estar Elías Fernando Sánchez Sifonte. Ahora digo yo, ponlo en la nevera, va a ser... eso es sine qua non lo que va a pasar con Elías Fernando Sánchez Sifonte, porque está en la administración de Jennifer González desde el día 1 y hasta el día de hoy no lo han sacado del closet. Y yo digo sacarlo del closet porque definitivamente lo tienen en un closet, porque es una figura comprometedora para el Partido Nuevo Progresista. Es una figura que le hizo mucho daño, según muchos de ellos, a la administración de Ricardo Rosselló Nevares, y hay que mantenerla al resguardo, sobre todo porque Elías Fernando Sánchez Sifonte es este personaje que también mantiene todavía demandas contra, por ejemplo, Jay Fonseca, y sabemos que es de esas demandas que definitivamente no quisiera el Partido Nuevo Progresista que tuvieran mucha exposición en un momento en que Jennifer González todavía se tiene que jugar si va a mantener la hostilidad que tiene con el personaje y comentarista de noticias, porque definitivamente son temas que pueden enajenar demasiado temprano fíjense como digo, iba a decir la campaña, demasiado temprano en el año en que empieza una gobernación. Así que todo eso está ahí. Y cuando yo hablo de esa juramentación y quiénes van a ser, todavía no sabemos quiénes son los que van a nombrar. Y hablo, y lo he dicho antes, y ahora en estos días me lo comentan
por lo menos 2 personas que no fue la fuente original que me habló del asunto de Ramón Luis Rivera como ese candidato al Departamento de Estado. Y cuando yo digo otra fuente es porque una siempre trata de verificar, como siempre les digo, las informaciones con diferentes elementos. Y cuando a mí me dijeron lo de Ramón Luis Rivera, yo hice la llamada inmediatamente. Su oficial de prensa, como saben, me dijo que no era cierto. Es el presidente del Comité de Transición. Pero al día de hoy, nosotros no hemos escuchado a nadie del gobierno de Jennifer González, ni siquiera del saliente, hablar de quién va a ser el secretario de Estado. No me parece que va a ser ese que está ahí a la esquina, a la diestra de Ramón Luis Rivera, Omar Marrero, que es el actual, quien ha sido crítico en medio de lo que está ocurriendo en el Comité de Transición, crítico de la nueva administración, y quien ha dejado caer bien claramente, sobre todo, que espera que haya mucho desprendimiento de parte de los allegados a la nueva administración para ser oficiales públicos. Nosotros no hemos sabido nada, pero ¿por qué es importante Ramón Luis Rivera? Porque si Ramón Luis Rivera se va como secretario de Estado, definitivamente, yo insisto que a este lo están preparando para una elección especial, porque Luis Roberto Fortuño de la nada literalmente, es ahora ese personaje del que habla el alcalde de San Juan como y lo quiero volver a citar, como como el que tiene iniciativas municipales que procuran el bienestar y la calidad de vida de nuestra gente. Ajá. A un legislador municipal. No, lo siento. A mí no me vengan con ese cuento. No, un legislador municipal, y vamos a hablar de un legislador municipal de Bayamón, era el presidente de la legislatura, que está convicto por ser uno de los que tenía y gestionaba empleados fantasmas para Tomás Rivera Chats en el Senado del 2016 al 2020. Eso es un legislador municipal en Bayamón. No, usted no lleva a un legislador municipal nuevo que nadie lo conoce a San Juan para decir que están hablando de iniciativas legislativas. No. Sorry, pero yo quería dejar eso claro como lo he dejado en estos días. Y yo estoy hablando muchísimo y no hablo con ustedes. Por ahí está Emilio Meléndez que dice: saludos, están violando la Constitución, artículo 2 dice que hay que adjudicarlo. Dice en la Constitución que hay que adjudicarlo. No sé si estás hablando de los jefes de agencia o estás hablando de los votos de Eliezer Molina. José Miguel Morales está por ahí, dice presente, gracias por eso. Carlos Figueroa: los altos funcionarios del PNP se han tropezado con un chichón de piso y se cayeron. Vamos a hablar de Eliezer Molina ahora. Mildred Lozada, bonito y compartido, felicidades Julio Gotay. Elizabeth Torres Ramírez desde el oeste. A los amigos del centro de la isla saben que siempre aquí les damos las bienvenidas y sobre todo atendemos aquello que ustedes más necesitan, que es que se gestionen muchas de las necesidades que tienen en el interior de la isla. Edgardo Muñiz también está por ahí. Son tramposos, dice Emilio Meléndez. María Judith Colón, Gloria Ramos, buenos días. Rafael Texidor, muy buena semana, bonita comunidad. Saludos desde el noreste. Sandra Infanzón, saludos, qué bueno que estás por ahí. Déjenme ver quién más está. Iber Grajales lo pusieron número 2 en la papeleta y hasta ahora está en cuarto. Hay división entre los PNP en Bayamón. Interesante. El PNP tiene que buscar un contrapeso para el nieto de Rafael Hernández Colón, dice Víctor. El 63 que no votó por esa debería vestirse de negro y marchar a San Juan. Bueno, Ivonne Yelitza dice: Luis Fortuño me dejó sin trabajo. No lo dudo, Ivonne. Fuiste de la ley 7, me imagino, entonces. Cuidado si no es Fortuño el secretario de Estado. Ay, bendito sea Dios. Bueno, cualquier cosa es posible.
Cualquier cosa es posible. Si ves, pero como quiera ganó, le están preparando para ser alcalde. Richard, dictadura del PNP. Bueno, aquí presente desde Orocovi. Qué bueno que estás por ahí, Bongelitza. Gracias por eso. Bueno, gente, este fin de semana pasó lo que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, pero que se va conformando como lo que aparenta ser el silencio más grande de el asunto de que Eliezer Molina fue electo por nominación directa. Hay diferentes informaciones corriendo en este momento. Yo creo que la presidenta alterna Jessica Padilla lo ha dicho de muchas maneras. Los comisionados, como la comisionada del Partido Popular, Carla Angleró, la comisionada de Victoria Ciudadana, Partido Victoria Ciudadana, pero sobre todo lo que ha dicho Jessica Padilla, que en efecto hay muchos votos que se le han adjudicado a Eliezer Molina, y Carla Angleró dio el número de 69,000 este pasado fin de semana. Cuando se habla de 69,000, Eliezer Molina ha dicho en sus redes que son muchos más. Sí podemos decir que se han ido sobre muchas variaciones. Y cuando hablamos de variaciones, hablamos de las variaciones en los nombres que se escribieron en la papeleta, como los nombres que se le deben adjudicar a Eliezer Molina. Es importante destacar que cuando se habla de que hay un consenso o no hay un consenso, se está hablando de cómo los comisionados electorales tienen que votar o van a la mesa para hablar de las diferentes decisiones que tienen que tomar alrededor de eso que es tan importante en el proceso electoral, como las decisiones que tienen que tomar en medio del escrutinio para que haya o no haya una decisión consensuada. Recordemos que es precisamente una institución que tiene representatividad de todos los partidos políticos. En este caso, hablemos de que no hay representatividad de aquellos que van por nominación directa. Solamente los partidos políticos están representados allí. Y tienen que tomar decisiones colegiadas sobre los asuntos que están sobre la mesa. Si no se toma una decisión en consenso, entonces tiene que ir el asunto ante la presidenta, en este caso alterna, Jessica Padilla. Lo que ha dicho Jessica Padilla hasta el momento es que se han podido ver sobre, entiendo que habló, si mal no recuerdo la historia, de sobre 70 variaciones, y que sobre 600 variaciones, y se ha tomado decisión sobre algunas de ellas, con el problema de que faltaban 105 variaciones del nombre de Eliezer Molina, y a todas las variaciones ha tenido objeción el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Aníbal Vega Borges. De fondo, en esta imagen maravillosa, reproducida por los colegas fotoperiodistas del Nuevo Día, con una intervención de frente visual de Roberto Iván Aponte, el comisionado electoral del Partido Independentista. El personaje de Aníbal Vega Borges al Partido Nuevo Progresista es ese que todavía no se han adjudicado, no se ha certificado, no ha resuelto la presidenta alterna
lo que tiene que ver precisamente con los votos de Eliezer Molina y las variaciones, cuáles van a aceptarse y cuáles no. Independientemente, el comisionado del Partido Nuevo Progresista, el exalcalde de Toa Baja, ha dicho que solamente va a aceptar 2, Eliezer Molina y Eliezer Molina Pérez, y que no importa, y a mí esto es lo que más me parece interesante, no importa lo que decida Jessica Padilla, no importa lo que se decida sobre esas variaciones, ya él ha dicho cuáles son las que va a aceptar. Pero sobre todo, dice que si Eliezer Molina entra y desbanca a alguno de los senadores, en este caso senadora, Roxana Aguilú, por un lado, o Keren Riquelme, que son las que están abajo, si las desbanca, ellos van a ir al tribunal a impugnar esa candidatura. Primero, a mí me parece que esa es la mejor evidencia que tenemos de que el Partido Nuevo Progresista va a impugnar porque sí, sin tener todavía los datos a la mano. Va a impugnar porque no le favorece que un Eliezer Molina entre y desbanque a Roxana Aguilú o a Keren Riquelme. Yo no estoy tan segura que desbancaría a Gregorio Matías, porque fíjense que aun cuando pueda tener 69,000, creo que por muy pocos votos superaría Gregorio Matías. Yo creo que desbancaría a una de estas dos, que para mí todavía está en controversia, porque mientras lo digital dice que Keren Riquelme, la información que vierten en las mesas de escrutinio y que le dan a los periodistas, o por lo menos le dieron este fin de semana, fue precisamente que era Roxana Aguilú la que podía perder el escaño. Pero bueno, está entre esas dos. Cuando hablamos de las variaciones, yo creo que es bien importante ir sobre la sentencia del caso de Edgardo Cruz Vélez en el 2020. Como sabemos, candidato de Victoria Ciudadana, fue por nominación directa, no fue por el partido, fue por nominación directa. Estaba en ese trance porque había sido un candidato descalificado por el fundamentalismo religioso de Proyecto Dignidad y se fue por nominación directa. Y frente al Partido Popular se alega que ganó, pero otra vez, después de una resolución de Francisco Rosado Colomer que le dio la razón en términos de la intención del elector con relación a las variaciones, en su nombre, en ese encasillado de nominación directa, perdió por muy pocos votos. ¿Y por qué es importante ir a esa sentencia? Yo la he traído antes, pero hoy la voy a traer con las famosas variaciones. El Tribunal Supremo de Puerto Rico certificó mediante sentencia este caso, planteando precisamente lo que fueron 64 variaciones, y aquí tienen algunas, aquí no las tienen todas, del nombre de Edgardo Cruz Vélez. Bien escrito, mal escrito, el nombre abreviado, sin una R. Vuelvo y repito, esto lo decidió el Tribunal Supremo en el 2020, en enero del 2021. El caso es del 2020, pero bajó final y firme como sentencia en enero del 2021. ¿Y qué va a hacer Jessica Padilla? A mí me parece que Jessica Padilla va a resolver que en efecto la intención del elector está ahí y que esas variaciones, mal escritas, bien escritas, hablan de la intención del elector. Pieza fundamental de la democracia, un principio que está traído en el Código Electoral del 2020
el código amañado por el Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi más tarde y siempre Jennifer González Colón. ¿Qué van a decir? Bueno, ellos van a insistir. Alguien me pregunta, ¿y se revocará el Tribunal Supremo? Yo tengo que decir que no tengo muchas esperanzas de que no lo hagan, porque esa mayoría la hemos visto, la mayoría ideológica del Partido Nuevo Progresista la hemos visto todo el tiempo fallando en favor de ese partido en un momento en que hubo mínimamente 4 pleitos, 3 de ellos que fueron al Tribunal Supremo, que tenía que ver con las minorías, con los partidos emergentes, que tenía que ver con la participación electoral en términos de si había más papeletas que personas votando, y así fue en algunos casos, y el Tribunal Supremo o no ha visto o se han mantenido las decisiones porque no se ha recurrido del Tribunal de Instancia. El Tribunal de Instancia, Anthony Cuevas Ramos y Raúl Candelario López han votado a favor del Partido Nuevo Progresista. Lo que hizo últimamente el Tribunal Supremo, esa mayoría, definitivamente no nos deja otra mirada que no sea que es posible que se revoquen a sí mismos. Ya ustedes ven lo que hicieron con la Oficina de Ética Gubernamental y los cabilderos legislativos, ideológicos, los cabilderos de la estadidad. Le quitaron toda fuerza a la Oficina de Ética y le dieron un trato diferente, distinto al servidor público cabildero por la estadidad, que se llevaba $120,000 del pueblo anuales, y les dijeron no tienen que radicar informes. O sea, si esa es la tendencia, a mí no me extrañaría. Ahora, hay quien dice del mundo de lo legal y del derecho constitucional y el asunto de la intención del elector, que es finito. Nosotros vimos a un Luis Estrella Martínez en un caso que también quiero comentar, importante, que salió el viernes, relacionado con Mariana Nogales, es decir, que nunca hubiera acogido el recurso que acogió el Tribunal Supremo en abril del año pasado, en medio de un año electoral, contra Mariana Nogales, que fue la insistencia del FEI de ir sobre los cargos que le habían desestimado, no un tribunal, 3 tribunales, regla 6, vista preliminar y más tarde el tribunal apelativo. ¿Y qué pasó? El Tribunal Supremo acogió para el cerciorar y para supuestamente atender el asunto y resolvió después de las elecciones, mantuvo a Mariana Nogales con la expectativa de que en efecto podían confirmar que estaban esperando, posiblemente que ganara o perdiera. De esa manera se comporta el foro judicial. Así que a mí no me extrañaría. ¿Y qué hizo Luis Estrella Martínez? Oiga, ex ayudante de Tomás Rivera Chats en la Comisión Estatal de Elecciones, en el Senado, nombrado al Tribunal Supremo con la famosa extensión o aumento de jueces de Luis Fortuño, dijo, yo no lo hubiera cogido, lo dije en aquel momento y lo digo ahora, yo no lo hubiera cogido por lo mismo, porque no tenían razón. Esos 49 cargos estaban bien decididos, no debían sobrevivir. Todas esas evidencias nos dicen a nosotros que es posible que el Tribunal Supremo, si van, primero tienen que ir obviamente al superior, después tienen que ir al apelativo si le falla en contra, y finalmente o va certificado y el apelativo no lo ve hacia el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo decide. Cualquier cosa puede pasar. Pero yo creo que es importante que el pueblo sepa que ahí hay un precedente y que ese precedente, este tribunal, no otro tribunal, el único que no está ahora es el que quiere ser secretario del Departamento de Justicia, que yo creo que finalmente lo va a hacer, porque ¿por qué haber renunciado? Es que en efecto se decidió que todas esas variaciones son legítimas. Y ahora lo que se espera es que haya certificación o no, que haya una resolución de Jessica Padilla que nos diga entonces si se aceptan las variaciones, de cuántas estamos hablando. Esa resolución es súper importante, del nombre de Eliezer Molina,
y finalmente ver el recurso que traigan los abogados del Partido Nuevo Progresista y ahí ver cuáles son las variaciones. Vuelvo y repito, importante el precedente. ¿Qué podría estar haciendo Eliezer Molina? A mí me dicen que hay aparentemente ya acercamiento al Senado, porque Eliezer Molina, si va a insistir en que en efecto él fue elegido mediante el voto por nominación directa, pues debería estar pensando que debe ir a juramentar. Claro, no puede ir a juramentar si no tiene certificación. Así que en ese sentido, parece que sí está haciendo movimientos para saber en la Secretaría, desde la Secretaría del Senado, cuáles son los reglamentos existentes para cualquier trámite legislativo, porque él ya está preparando lo que serían sus primeros proyectos. Claro, tiene que esperar qué va a decir hoy la Comisión Estatal, la presidenta, si lo certifica o no lo certifica. Eso es importante porque obviamente yo creo que ahí es que empieza a verse cuál va a ser el ánimo de Tomás Rivera Schatz y del comisionado del Partido Nuevo Progresista. No olvidemos que el presidente del Senado va a ser Tomás Rivera Schatz y ese comisionado electoral es el que está empujado por el otro. La estrategia es clara, es de Tomás Rivera Schatz para ir a impugnar cualquier candidatura de Eliezer Molina. Pero obviamente él se tiene que preparar para seguir insistiendo. Va a haber choque. Entiendo que Eliezer Molina está invitando a que vayan a celebrar su certificación el 2 de enero allí en la lomita del Capitolio. Importante. Eso hay que estar pendiente que cómo se va a dar ahí y cuáles son los empujes que puede tener un grupo versus el otro. Hay también información de que le van a sacar a Eliezer Molina el famoso préstamo del Banco de Desarrollo Económico que supuestamente él me está pagando. Yo, en un momento dado, hablé con Eliezer Molina sobre eso hace mucho tiempo. Eso, de hecho, él tenía e hizo pública una transacción con el banco para empezar a pagar y empezó a pagar, pero yo vuelvo y repito. Van a sacar a una persona que fue electa por nominación directa porque no paga un préstamo. O sea, eso estaría constituido ¿en dónde? En su informe de ética primero lo tiene que dejar entrar. O sea, todas esas son las versiones extraoficiales que no dudo que estén en la mente de algún estratega del Partido Nuevo Progresista, pero vuelvo y repito, que tiene que ser eso, que tiene que ver eso con lo que en efecto es una realidad, que si fue electo, que usted lo tiene que dejar entrar. En el proceso, cómo incide si paga un préstamo o no, en este país, y alguien que me corrija si esto cambió. Incluso el que no paga contribución sobre ingreso no puede ir preso. O sea, ¿de qué estamos hablando? Tiene que ponerse al día, etcétera, etcétera. Todos esos son los cuentos de la estrategia del Partido Nuevo Progresista que podrían estar ahí. Y yo insisto, y lo he dicho antes, yo no lo dudo porque definitivamente la insistencia del comisionado electoral del PNP, que yo vuelvo y repito, es la insistencia de Tomás Rivera Schatz, es de que no entre Eliezer Molina al Senado. Y lo que vamos a tener que ver de ahora en adelante es cómo se van a dar esas estrategias para ellos salirse o no salirse con la suya, cómo lo van a ejecutar, de dónde viene, pero con un gobierno, como insisto, ha sido no lento, detenido en el asunto de la información pública. No sabemos quiénes van a ser los jefes de agencia. Y yo creo, y con esto termino, que es precisamente ese asunto de no dar información lo que está dejando caer en este momento el gobierno de el nuevo gobierno que no ha empezado, pero una administración en proceso hacia tomar posesión el próximo 2 de enero,
que posiblemente se haga para que no tengamos información que se la podamos sacar antes de que juramenten. Eso es posible, aunque nosotros hemos sacado información de algunos presuntos implicados, como Daniel Galán Quercado a Recursos Naturales, el subsecretario hoy de Agricultura, Jorge Campos, a secretario, que son nombres que suenan, y el propio secretario de Justicia, si va a ser en efecto Edgardo Rivera, el ex juez del Supremo, el reciente jubilado juez del Tribunal Supremo. Ahí están los pedigrí y los vamos a seguir viendo. Más tarde o más temprano vamos a poder tener información precisamente de todo eso que viene detrás y que viene con un candidato o un nominado. De que van a hacer fast track, yo no lo dudo. Quienes sean el próximo 2 de enero, ellos alegan que el próximo jueves van a jurar un gabinete. Desde secretario de Estado para abajo. Veremos a ver. Así las cosas. Yo me voy. Gracias por estar. Hoy es el último programa de, bueno, por lo menos así, de nuestros programas concebidos con sus diferentes nombres, etcétera. Va a haber intervención. Mañana tengo que hacer alguna intervención definitivamente. Hay dos asuntos que quiero traer que los está discutiendo Mariana Nogales. Fiscalización. Uno tiene que ver con el renglón de salud y los hospitales Pavía. ¿Y dónde ha estado el Departamento de Salud con relación a eso? Y creo que es importante que hablemos de eso, pero mañana en algún momento hago la intervención. Así es que no se olviden, pueden definitivamente donar cada vez que quieran a través de nuestro chat, siempre que estemos al aire. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, PayPal y tarjetas de crédito, fundacionperiodismo21.com, siempre en ATH Móvil, Bonitas Radio y Fundación Periodismo 21. Pasen un día espectacular, prepárense para esa noche vieja y mañana volvemos en algún momento y hacemos un análisis. Si podemos traer a Mariana por teléfono, la traemos para hablar con ella sobre este asunto que está denunciando, que me parece importante, que va a ser uno de los temas más urgentes, sobre todo con lo que está pasando en Estados Unidos y la llegada de Donald Trump al poder. Y es el asunto de la salud pública. Volvemos, nos vemos mañana en algún momento. Gracias por estar, pásenla bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card Vega Coop, de tu lado siempre. y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.